Me llamo Samuel, y esta es la historia que me persigue desde que era niño. Una historia que se arraigó en mi alma, una leyenda urbana que se convirtió en mi pesadilla. Todo comenzó en el verano a mis 10 años, en un pequeño pueblo llamado Silent Hollow, rodeado por un bosque denso y misterioso. El bosque, conocido como el Bosque de los Susurros, era famoso por sus leyendas. La más aterradora hablaba de la Dama del Lago, un espíritu que acechaba en las profundidades de un estanque oscuro y turbio, atrayendo a sus víctimas con promesas de belleza y paz, solo para ahogarlas en sus aguas heladas. Recuerdo el día como si fuera ayer. El sol caía a plomo sobre el pueblo, y el calor era sofocante. Mis amigos y yo, en nuestra inocencia infantil, decidimos explorar el bosque, desafiando las advertencias de nuestros padres. Nos adentramos en la espesura, riendo y jugando, sin ser conscientes de la oscuridad que nos acechaba. Fue entonces cuando lo vi. El estanque. Un espejo oscuro y silencioso, rodeado de árboles retorcidos y cubiertos de musgo. La leyenda de la Dama del Lago resonó en mi mente, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, nos impulsó a acercarnos. El agua era de un color verde oscuro, casi negro, y la superficie parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, una brisa helada sopló, y sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Fue entonces cuando la vi. Una figura etérea, envuelta en una niebla blanca, emergió del agua. Su rostro era hermoso, pero sus ojos eran huecos, vacíos, como si no tuvieran alma. Me miró directamente, y sentí un terror que nunca antes había experimentado. Me llamó por mi nombre, con una voz suave y melodiosa, invitándome a entrar en el agua. Mis amigos, hipnotizados, comenzaron a caminar hacia el estanque. Yo, paralizado por el miedo, no podía moverme. Grité, pero mi voz se ahogó en el silencio del bosque. Vi cómo mis amigos se adentraban en el agua, hasta que desaparecieron por completo. La Dama del Lago me sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me extendió la mano, y sentí un frío glacial que me paralizó. Estaba a punto de ceder, de caminar hacia mi perdición, cuando algo me despertó. Un grito, un sonido que rompió el hechizo. Era mi padre. Había venido a buscarnos. Corrió hacia mí, me agarró de la mano y me sacó del bosque. Miré hacia atrás, y vi a la Dama del Lago desaparecer en las profundidades del estanque. Mis amigos, nunca más los volví a ver. Desde ese día, el miedo al agua se apoderó de mí. Cada vez que veo un lago, un río, incluso una simple piscina, siento la misma angustia, la misma sensación de peligro inminente. La imagen de la Dama del Lago, con sus ojos vacíos y su sonrisa macabra, se ha grabado a fuego en mi memoria. Años después, volví a Silent Hollow. Quería entender, quería saber qué había pasado realmente. El pueblo era diferente, más sombrío, como si la tragedia del estanque hubiera dejado una cicatriz en el alma del lugar. Me adentré en el Bosque de los Susurros, con el corazón latiendo con fuerza. El estanque seguía allí, tan oscuro y silencioso como siempre. Sentí la misma brisa helada, el mismo escalofrío. Y entonces, la vi de nuevo. La Dama del Lago. No había envejecido, no había cambiado. Me miró, y me llamó por mi nombre. Esta vez, no estaba solo. Había traído conmigo a Sara, mi novia. Sara, una mujer valiente y decidida, no creía en fantasmas ni en leyendas. Me acompañó al bosque para demostrarme que todo era producto de mi imaginación. Pero al ver a la Dama del Lago, su rostro se transformó. El miedo se apoderó de ella, y supo que lo que yo decía era verdad. La Dama del Lago extendió su mano hacia Sara, y la invitó a entrar en el agua. Sara, aterrorizada, se resistió. Yo intenté apartarla, pero era inútil. La Dama del Lago tenía un poder hipnótico, una fuerza que nos superaba. Sara, luchando contra el hechizo, me miró a los ojos. En sus ojos, vi el miedo, la desesperación, pero también algo más. Un destello de comprensión. Me susurró algo que no entendí en ese momento. Luego, se soltó de mi agarre y caminó hacia el estanque. La vi desaparecer en las profundidades, y sentí un dolor que me desgarró el alma. Grité, lloré, pero no pude hacer nada.
La dama del lago me miró, sonriendo, y desapareció en el agua. Después de la desaparición de Sara, mi vida se convirtió en una pesadilla. La culpa me atormentaba, la imagen de Sara desapareciendo en el estanque me perseguía día y noche. Me sumergí en la investigación, buscando respuestas, intentando entender el misterio de la dama del lago. Descubrí que la leyenda era más antigua de lo que pensaba. Se remontaba a siglos atrás, a una joven que se ahogó en el estanque, víctima de un amor no correspondido. Su espíritu, atormentado por la tristeza y la soledad, se había convertido en la dama del lago, atrayendo a otros a su misma perdición. También descubrí que la dama del lago no solo atraía a sus víctimas, sino que también se alimentaba de su energía vital. Cada persona que se ahogaba en el estanque, fortalecía su poder, la hacía más fuerte. Un día, mientras investigaba, encontré un diario antiguo. Pertenecía a un hombre que había vivido en Silent Hollow hace muchos años. En el diario, describía un ritual, una forma de romper el hechizo de la dama del lago. El ritual requería un sacrificio, un acto de valentía, un enfrentamiento directo con el espíritu. Decidí que debía intentarlo. Debía vengar a Sara, debía liberar a las almas atrapadas en el estanque. Me preparé para el enfrentamiento final. Volví al bosque de los susurros, al estanque. La brisa helada, el escalofrío, la sensación de peligro inminente, todo estaba allí. La dama del lago apareció, más hermosa y aterradora que nunca. Me llamó por mi nombre y me invitó a entrar en el agua. Esta vez, no sentí miedo. Sentí determinación. Saqué el diario y comencé a recitar el ritual. La dama del lago, furiosa, intentó detenerme. Me atacó, me arrastró hacia el agua, pero yo resistí. En ese momento, recordé las últimas palabras de Sara. Me había susurrado, el agua es su debilidad. Entendí entonces que la dama del lago no era invencible. Tenía una debilidad, algo que la hacía vulnerable. Con todas mis fuerzas, me sumergí en el agua. El agua helada me paralizó, pero no me rendí. Busqué, desesperadamente, la debilidad de la dama del lago. Y entonces, la encontré. En el fondo del estanque, había una piedra. Una piedra que brillaba con una luz tenue, una piedra que representaba la esencia de la dama del lago. La agarré, y la rompí. En ese instante, el estanque se agitó. La dama del lago gritó, un grito desgarrador que resonó en todo el bosque. Su figura se desvaneció, y el agua se volvió cristalina. El hechizo se había roto. Desde ese día, el estanque es solo agua. Ya no hay niebla, ni sombras, ni espíritus. El bosque de los susurros sigue siendo misterioso, pero ya no es aterrador. Pero la historia no termina ahí. Después de romper el hechizo, descubrí algo más. Sara no había muerto. Había sido absorbida por el estanque, pero no había sido destruida. Había sido transformada, convertida en algo diferente. La encontré en el fondo del estanque, flotando en el agua cristalina. Ya no era la Sara que conocía. Era algo más, algo etéreo. Me sonrió y me extendió la mano. La tomé y sentí una paz que nunca antes había experimentado. Juntos, salimos del estanque y caminamos hacia la luz. Ahora, vivo con Sara, en un lugar donde el miedo no existe. Pero la leyenda de la dama del lago siempre estará en mi memoria. Y cada vez que veo un estanque, recuerdo la oscuridad, el miedo, y la valentía que me llevó a la victoria. Aunque el terror haya terminado, la historia de la dama del lago siempre vivirá en mi alma.